Muy bien. Bueno, en el mensaje anterior hablamos del poder que Jesús tiene sobre la muerte. Espérenme ustedes, permítanme un segundito. Vamos a hacer un paréntesis acá. Quiero dar la bienvenida a los que son de casa, pero no les di la bienvenida. Hermana Silvia, hermano Max Frías, hermano Memito y hermana Cruz. Ahí me disculpan, ¿eh? No se van a salir enojados porque si no, ya saben. Ya me iba a ir, dice. Bueno, discúlpenme que se me pasó por alto eso. Pero decía que en el mensaje anterior hablamos del poder que Jesús tiene sobre la muerte, del poder que tiene también el Señor de dar vida y del poder que tiene Jesús de resucitar. Y obviamente es una evidencia, ¿verdad?, de que Él tiene poder sobre la muerte y que Jesús, cuando se acerca a las personas, siempre sucedía algo y Él afirma una de las cosas interesantes e importantes que Jesús decía era: yo en San Juan capítulo 10 decía el Señor, yo tengo el poder para poner, se refería a su vida, tiene poder para poner su vida y tenía o tiene el poder para volverla a tomar. Pero una de las cosas que no hablamos, porque pues realmente nos falta tiempo para ir en esto, ¿ok? Una predicación de uno o de tres pasos, decir 1, 2 y 3, eso es algo práctico, es algo bueno, pero yo considero que debemos de ver el texto para que nosotros podamos aprender lo poderoso que es la resurrección. ¿Sabe por qué? Porque hay un impacto tanto en lo espiritual, escuche bien, hay un impacto en lo espiritual, hay un impacto en lo físico, es decir, en la materia, y hay un impacto también en todo el universo por la resurrección. Existen cambios por causa de que Jesús ha resucitado, porque Él tiene todo el poder. Entonces, después de la resurrección, ¿qué pasó? Hay un antes y hay un después, el cual no hablamos, pero hay algunos sucesos importantes y extraordinarios antes de la resurrección y después de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Está aquí la iglesia? Entonces acompáñeme a Lucas capítulo 24. Vamos a leer bastante hoy. Venimos a la iglesia, tenemos que ir por varios versículos y en diferentes lugares de la Biblia para que tengamos claridad acerca de qué pasó antes y qué pasó después de la resurrección. Lucas 24, cuando lo tenga diga amén para que lo leamos juntos, ¿eh? Entonces leamos el primer versículo. El primer día de la semana, vamos conmigo, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas y hallaron, ¿qué pasó? Removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas, ¿cómo? Perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron el hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea como crucificado
y resucite al tercer día. Entonces, la primera cosa que yo quiero ver en este capítulo 24 es lo siguiente. La piedra era o fue removida. La piedra fue removida. Los fariseos eran el grupo o la élite religiosa en el momento en que Jesús estaba, en el momento que Jesús había venido a la tierra. Ellos tenían el control de lo que se decía en la iglesia, de lo que se hacía en la sinagoga, ¿verdad? Y ellos tenían el control de todo en el área de Judea, en el área de Jerusalén. Ellos de alguna manera tenían un gobierno, pero ante ese mismo gobierno paralelo estaba el gobierno de Roma. Los fariseos habían pedido al gobierno de Roma que pusieran una guardia romana que custodiara la tumba para que los discípulos no se robaran el cuerpo y luego dijeran, porque se recuerda que Jesús decía que iba a resucitar. Está aquí la iglesia. Él decía, al tercer día yo levantaré este templo, decía. Ellos pensaban que se refería al templo físico, pero él no se refería al templo físico, al de piedras. Él estaba hablando de sí mismo, que él, como dice Juan capítulo 10, él tenía o tiene el poder de poner su vida y también tiene el poder de tomar su vida de regreso. Entonces, es interesante que nosotros tengamos en cuenta que esta piedra era una piedra era pesada. Era una piedra pesada. Aparte de eso, estaba cuidado por una guardia romana. Ay, hermanos, eso era como, ay de aquel que se atreva a abrir esa tumba. Porque tenía, aparte de eso, tenía una guardia, la piedra era pesada, aparte de eso tenía un sello que nadie podía romper. Porque el que rompía el sello, ese sello romano, podría costarle la vida. Es decir, lo mataban. Entonces, las cosas están complicadas en esto, ¿verdad? Los discípulos o estas mujeres van y buscan a Jesús porque según Lucas lo que están haciendo es que quieren ir a ungir al Señor, ¿verdad? Y quieren tener acceso y se dan cuenta que aquella piedra fue removida porque Cristo Jesús había resucitado. El poder del Señor, el recordar la palabra que Él decía. Yo me imagino estar delante de Jesús y que Jesús esté teniendo una conversación con nosotros así de tú a tú, diciéndonos cosas como que Él iba a resucitar. Yo me imagino que cómo sería nuestra actitud estando enfrente de Jesús en ver que Jesús resucitó al hijo de aquella viuda en aquel lugar llamado Naín, ¿se recuerdan? Cuando Jesús miraba o venían a Jesús y le pedían que por favor liberara a aquellas personas que estaban poseídas por demonios y Jesús reprendía. Yo digo, el ver, esa experiencia de ver lo que Jesús hacía, eso era suficiente para recordar que Jesús tenía todo el poder de la resurrección. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué hablo acerca de esto? Pastor, ya el domingo de resurrección fue el domingo pasado. No, espérese. Nosotros vivimos por esa resurrección, pero no voy a meterme ahí todavía. Es que yo aprendí una cosa. Uno tiene que comer poco a poco, ¿verdad? Uno no puede darlo todo porque entonces se acaba la comida. Entonces uno va, así como yo sigo con la abuela, ¿va? Cuando la abuela no lo deja a uno ir de la casa, que uno está comiendo, ¿va? Y de repente, ay, le traigo otra arepita, dice, si es venezolana, ay, no te vayas, mijo, ahí te traigo, ¿verdad? Fíjese, abuela, que no esperaste si falta el café.
Pues así hago yo también en las predicaciones. Le voy dando poquito a poquito, pero la idea es que nosotros tengamos bien el concepto de lo que está sucediendo aquí. El asunto es de que estar con Jesús era una experiencia maravillosa, porque las palabras de Jesús tenían tal poder que lo que él decía se iba a cumplir. Está aquí en la iglesia. ¿Y por qué cito o por qué digo esto de esta manera? Porque hay gente dentro de el contexto en donde Jesús está que no creyeron que Jesús había resucitado. Pero tampoco voy a ir ahí. Nada más le voy a decir una cosa. Tomás fue uno de ellos. Y era uno de los que andaban con Jesús. Está aquí en la iglesia. Pero de todos modos voy a decir algo. Ya que andamos pasando por aquí, creamos en Jesús. Creamos en Jesús. Amén. Creamos el Jesús. El corazón sencillo, escuche bien, el corazón sencillo cree inmediatamente. El corazón complicado no. El corazón complicado busca evidencias. Por ejemplo, los ateos. Por ejemplo, la ciencia. Digo yo, en la ciencia, si supieran que la ciencia es algo divino. Si supieran que ellos creen que han inventado algo, no, es que la ciencia es de Dios. Dios tiene el control sobre todas las cosas. Pero creamos a Dios por sus palabras y creamos a Dios por lo que Él mismo está recalcando. Lo voy a decir en otras palabras, en lenguaje más bíblico, en lo que Jesús profetizaba. En el presente era lo que en el futuro iba a pasar. Entonces, ¿qué pasó mientras Jesús está en la tumba? ¿Qué pasó? Yo no sé si usted se lo ha preguntado en algún momento, pero ¿qué pasó mientras Jesús estaba en la tumba? Bueno, el cuerpo de Jesús está en la tumba. No tiene vida, está ahí nada más. Pero él permanecía vivo. ¿Cómo así, pastor? Su espíritu permanecía vivo. El cuerpo de Jesús tenía que morir por causa de nosotros, pero el espíritu permanecía vivo. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Mejor si escribe y mejor si anota, para que usted mismo mantenga esta información, y si usted quiere predicarla una vez, pues ahí lo tiene. Capítulo 3 de primera carta del apóstol Pedro, versículo 18. ¿Cómo dice? Porque también Cristo padeció, ¿cuántas veces? Una sola vez por los pecados. El justo, ¿por quién? Por los injustos. Diga por mí. No, con más ganas. No, dígalo. El Señor padeció por mí. El Señor, Él padeció por mí. Sigamos leyendo. ¿Para llevarnos a quién? A Dios. Siendo a la verdad muerto. ¿En qué? Ahí está. Espere. Regresen sus ojos a mí. Ahorita seguimos leyendo. ¿Qué dice ahí? Siendo a la verdad, ¿qué? ¿Muerto en qué? En la carne. El cuerpo de Jesús está en la tumba. ¿Cómo entonces? ¿Cómo está el cuerpo de Jesús en la tumba? Entonces, pero vivificado ¿en qué dice? Entonces Él tiene vida. Sigamos leyendo. En el cual también fue y predicó ¿a dónde? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas
por agua, refiriéndose a la familia de Noé. Ahora bien, recuerde esta parte. Entonces, ¿en dónde estaba Jesús? En los 3 días, ¿en dónde estaba Jesús? Estaba muerto en la carne, en la tumba. No tenga miedo. Yo nada más quiero que usted interactúe conmigo para que a usted se le quede lo que estamos estudiando hoy. Jesús permanecía con vida. ¿A dónde fue Jesús? Mientras su carne está muerta y su espíritu está vivo, ¿en dónde andaba Jesús? Según el versículo que leímos, el versículo 19, dice que Él fue a predicarles a los espíritus encarcelados. Es decir, Él fue a predicarles a los espíritus que no habían escuchado nunca de Jesús. Así de grande es el amor de Dios. Lo voy a decir en otras palabras. Los que habían muerto antes que Jesús, Él fue a predicarles a ellos. Fue a predicarles de la salvación. ¿Está aquí la iglesia? Sí. Yo espero que usted esté emocionado de la misma manera en que estoy yo. Pero nosotros tenemos un Dios misericordioso, que Él vela por nosotros. Yo lo he dicho antes, ¿verdad? Aunque nosotros estemos muertos, Dios siempre nos va a pastorear. Dios tiene el cuidado de nosotros, ¿verdad? En este caso, en el caso nuestro, nosotros no morimos si estamos en Cristo. Nosotros no morimos. Nosotros tenemos una transición. Amén. Nosotros hoy estamos acá, pero si morimos en Cristo, nosotros a las horas que nos hayamos muerto, en el tiempo que nos muramos, nos levanta el Señor, porque Él tiene el poder ¿de qué? De la resurrección. Él tiene el poder sobre la muerte. ¿Está aquí la iglesia? Entonces debemos de decir, cuando alguno de nosotros fallece, deberíamos de decir, se fue el hermano. ¿Y para dónde? Con el Señor. Porque no morimos. No es que sea un insensible. Nos da el patatú cuando nos muere un familiar. Nos pega, nos golpea. Pero el que tiene poder sobre la muerte es Jesús. Él está vivo. Y todos los que mueren en Él permanecen vivos. Porque Él tiene el poder de dar vida. Pero ¿de qué vida estamos hablando? De la vida eterna. Cuando Jesús viene a morir, a resucitar, demuestra el poder que Él tiene sobre la muerte, el poder que tiene de dar vida. Por lo tanto, lo que está haciendo Jesús es tomando la autoridad sobre la muerte. Es decir, usted no tiene control sobre nada, el control lo tengo yo. Yo decido cuándo me llevo a esta persona, yo decido cuándo será el último momento. El que decide es Dios, porque Él tiene todo el poder. Nosotros los cristianos, o los que hemos dado nuestra vida a Cristo Jesús, nosotros no morimos, sino que viviremos eternamente. Dicho y sea de paso, pero de una vez lo digo, si hay alguna persona que no ha entregado su vida a Cristo, tú no vas a ir con el Señor. Y perdóname, no es porque yo sea duro contigo, pero te quiero aclarar esto. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y para darnos vida eterna. Es el acto de amor más grande que nosotros podemos presenciar, la resurrección. Yo me siento emocionado porque digo, yo me muero ya en ti un rato. Bueno, no estoy diciendo que quiero, ¿verdad? Porque tengo que ir a comer todavía. Pero a nosotros nos empieza la conciencia de la muerte cuando ya nosotros estamos en los 30, según el estudio psicológico. A los 30 ya nosotros estamos con pena. No, uno de 15 años, hermano, uno está pensando
Uno no está pensando en morirse, uno está pensando en conquistar al mundo, así como Pinky Cerebro, que quieren conquistar al mundo. Y cuando hay amigos, ¿verdad? Así bien cercanos. Hagamos esto, hagamos lo otro, pongamos esto aquí, pongamos allá. Y el tipo es soñador y nunca piensa que el día le va a llegar. Pero cuando llegas a los 30, ¡ay, Señor! Ahí te empezás a dar cuenta que el estómago te funciona diferente. Y decís, pero ¿qué me está pasando? Antes me tragaba una vaca y la podía digerir, ¿y ahora qué hago, Señor? Ajá. ¿Te das cuenta? Ya cambiaste. Ya no te puedes comer 5 arepas como antes. Ya no te puedes comer media docena de tacos de la hermana Silvia, porque ahora sí, pero sí. Ay, mi estómago. Ya que empezaste a cambiar. Ya empezás a tener conciencia de otras cosas internas y decís, ¿y ahora qué hago? ¿Me explico? Pero tener conciencia y esa paz y esa tranquilidad. Oh, yo decía anteriormente que los velorios cristianos son bien extraños. Porque uno lo que hace es decir, el hermano dio su vida al Señor. Más bien uno empieza a darle esperanza a los demás que están allí. Y uno dice, Él tiene el poder de la resurrección. Es más, uno sabe que la persona que ha muerto en Cristo inmediatamente está vivo, está en el paraíso con el Señor. Eso es lo que uno sabe, ¿verdad? Y uno está contento, ¿verdad? Máxime si es en un caso bastante difícil, en donde los hermanos a veces sufren de alguna enfermedad, ¿verdad? Y que ya no hay solución. O cuando ya están bastante entrados en años y uno dice, ay, Señor mío, ¿y ahora qué va a pasar? Pero Dios tiene esa esperanza de que en Él viviremos para siempre. En Dios tenemos esa esperanza que en Él tendremos eternidad y que nosotros cerraremos nuestros ojos, pero permaneceremos con vida porque Él nos ha dado su poder de vida para que siempre nosotros permanezcamos vivos. El contraste de este versículo de Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Mejor, ¿saben qué? Leámoslo otra vez porque nos fuimos para otro lado. Leámoslo otra vez. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a quién? A Dios, siendo a la verdad muerto ¿en qué? En la carne, pero vivificado en el espíritu. Ajá. En el cual también fue y predicó a los espíritus donde que estaban encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Pero el contraste de este capítulo, de los versos que leímos, entre su carne y espíritu, y no entre la carne de Cristo y el Espíritu Santo. No se refiere al Espíritu Santo. La carne de Cristo murió, pero su espíritu permaneció vivo. El cuerpo de Jesús estaba en el sepulcro, por supuesto, pero su espíritu, habiendo partido en el momento de su muerte, estuvo en otro lugar durante esos 3 días. Mateo capítulo 27, versículo 50 en adelante. Yo les dije que traía bastante Biblia, ¿verdad? Para que podamos enriquecer nuestro conocimiento en base a la resurrección, al antes y el después. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué hizo? Entregó el Espíritu. Note que el Espíritu del que está hablando es con E minúscula. ¿Ok? El Espíritu se refiere al Espíritu de vida que Jesús tiene. Versículo 51. Y he aquí
el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las cosas, ¿qué pasó? Se partieron y se abrieron, ¿qué? ¿Cuándo fue eso? Cuando Jesús murió. He aquí que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido. ¿Se da cuenta cómo la Biblia habla? ¿Cómo habla ahora la Biblia en referente a la muerte? Los santos que habían, ¿cómo? Dormido. Ahora, ¿qué pasó? Se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de ¿quién? Espérense un ratito. Espérense un ratito. Espérense un ratito. Hagámonos la imagen de lo que está pasando aquí. Jesús está siendo resucitado, ¿verdad? Él está resucitando, pero a la misma vez los que habían, los hermanos, ¿verdad? Que habían muerto o que estaban dormidos, dice la escritura, se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. Lo diré de otras palabras. El efecto de la resurrección trajo el poder de resucitar a los que habían muerto antes que Jesús. Allá en mi tierra cantábamos un canto. Mi pastor lo cantaba, Otoniel Salazar. Él decía: yo vivo, Señor, porque tú vives en mí. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo. Y en mi aflicción, Señor, tú siempre estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste. Pues me salvaste. Jesús, estoy confiadamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque tú, Señor, me has dado la victoria. Un día lo voy a cantar ranchero y va a ver usted. Se presta ese canto para cantarlo. Si quiere, cántalo usted también. Pero mire qué poder ese maravilloso que el Señor tiene de resucitar a aquellos que se habían muerto. No sabemos cuánto tiempo habían muerto. Está aquí en la iglesia, ¿sí? No sabemos. La Biblia no está diciendo, pudo que hubiera sucedido que hubieran muerto un año anterior, ¿verdad? Pudo haber pasado. Yo pienso que también aquí resucitó, se levantó, ¿verdad? Las personas que se habían, dice la Biblia, no da tanto detalle, pero aquí se fueron muchos. Aquí se levantaron muchos. Imagínese usted que llegue aquel, buenas, dice, ay, se asusta. ¿Y qué pasa? No tiene café, fíjese que tengo un hambre. Imagínese el impacto. No, en serio, venga, viaje conmigo a través de este versículo. Imaginémonos lo que pasó. De repente llega la tía que dice, ay, no tiene algo de comer, fíjese que tengo un hambre increíble. El impacto que pudo haber causado en la sociedad, porque la resurrección resucitó a otros muertos. Dice el versículo 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Aleluya. El Señor tiene el poder de darle vida a más gente mientras Él está resucitando. Oh, esto es maravilloso y es poderoso. Mi hermano, cuando uno ora al Señor,
por creer para que Dios haga un milagro. Uno piensa en aquel Jesús poderoso que levantó muertos. Esa es nuestra confianza, de poner las manos sobre los enfermos y que los enfermos se sanen. Porque Él tiene el poder de dar sanidad, porque Él tiene poder de dar vida, porque Él tiene el poder de echar fuera la enfermedad. Él tiene todo el poder lo tiene el Señor. Efesios capítulo 2. Quiero que me acompañen, por favor, también ahí, para que nosotros veamos algunos otros detalles. ¿Qué pasó con nosotros entonces? Ya nosotros sabemos que Jesús resucitó. Ya nosotros sabemos que Jesús ha resucitado a otras personas. Ya nosotros sabemos que fue un impacto en el contexto en donde estaba en ese momento y obviamente en el universo entero. Pero fue un impacto, me refiero a ver gente resucitada en el momento en que Jesús también ha resucitado. Efesios capítulo 2 dice: y Él que os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, ¿qué dice? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿cómo éramos? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, diga conmigo: Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, ¿cómo estábamos? Muertos en pecados. ¿Qué nos dio el Señor? Vida, juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Esto es interesante. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares, ¿qué dice? Celestiales, con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En la primera parte de este capítulo de Efesios, uno entiende muy bien que lo que el Señor está explicando es de que cuando nosotros confesamos al Señor como nuestro Salvador, nosotros tenemos vida. Diga conmigo: yo tengo vida, pero tengo vida eterna. Amén. Nosotros tenemos vida eterna. Nosotros no vamos a morir. Solo vamos a hacer una transición porque tenemos a Cristo Jesús en el corazón. Amén. Porque hemos aprendido, según la Escritura, que Él nos da vida. Al tenerlo a Él, nosotros no morimos. ¿Está claro eso? Sí. Pero hay algo impresionante aquí en el versículo 6, en donde dice que Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares, ¿cómo dice? Celestiales. Jesús tiene varias enseñanzas en la Escritura. Él nos lleva para que nosotros entendamos quién es Él, qué hace Él. Y también nos habla acerca de su reino. Jesús hablaba de eso. Por ejemplo, mientras Jesús enseñaba cómo los discípulos tenían que orar, Él les cita diciendo lo siguiente: cuando ustedes oren, oren así. Y les cita la manera en que deben de orar. Pero en el detalle en que yo me quiero apuntar es cuando el Señor les dice: venga tu reino, hágase tu ¿qué? Tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. No olvide la palabra reino. También Jesús dijo en su primer discurso, Él hablaba y decía:
el reino de los cielos, ¿qué pasó? Ajá, el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, para entender eso de los lugares celestiales, es la manifestación del reino de Dios en la tierra. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios nos ha llevado a nosotros en lugares celestiales o nos lleva a lugares celestiales, se refiere a esos lugares celestiales que es la manifestación del reino de Dios en la tierra. Pero hay algo más que eso. El mundo natural se encuentra rodeado por un sistema espiritual maligno. Lo que pasa es que nosotros no lo podemos ver. Nosotros no podemos ver. Si alguien preguntara por qué tanta maldad en la tierra, bueno, es por esto. Porque la tierra es formada y es hecha en un mundo espiritual. Es así. La tierra fue formada y es hecha en un mundo espiritual. Por eso Efesios capítulo 6, versículo 2 explica que nuestra lucha no es contra sangre y no es contra carne. Pero nosotros no entendemos eso si agarramos Efesios capítulo 6 y nos ponemos a leer literalmente. No agarramos. ¿De qué está hablando? Yo apenas me peleo con mi esposa, diría alguno, y me saca. Pero los que se quejan, ¿verdad? Los dejan sin comida, duermen en el sofá, pobrecitos. No debería de pasar eso. Estoy bromeando y ustedes tan serios. Tan bien portados que son. Yo sé por qué ustedes aprendieron a cocinar. Bueno, lo que quiero decir es que a veces nosotros no podemos con las cosas sencillas. ¿Me explico? No podemos con las cosas sencillas. A nosotros se nos salen de las manos las cosas. Perdemos el control de las situaciones. Está aquí la iglesia. No podemos solos. Pero este pasaje del primero que leímos, en donde dice que Jesús nos hizo a nosotros sentar en lugares celestiales. No es solamente, es un lugar de privilegio, sí, pero no gobernamos nosotros. Es Él el que gobierna. Es Él el que tiene todo el control sobre los espíritus, sobre los demonios. Por eso le digo, nosotros no conocemos mucho de esto, porque cuando viene un desánimo a tu vida, o cuando te pasan cosas, o porque hay tanta maldad en la tierra, esta es la respuesta. Nosotros fuimos hechos en un mundo en donde hay principados, en donde hay potestades, en donde hay gobernadores de las tinieblas, en donde hay huestes espirituales de maldad. A Dios le plació hacernos en un sistema espiritual. Y cuando Él dice que nosotros fuimos llevados juntamente con Él a esos lugares celestiales, lo que el Señor nos está diciendo es: yo tendré la protección para todo aquel que crea en mí. Yo tendré la protección para todo aquel que haya dado su vida en mí. Voy a bendecirlo físicamente. Voy a darle vida eterna. Nunca más va a morir. Si está enfermo, el Señor lo sana porque Él tiene todo el poder. Está aquí la iglesia. Si es en lo espiritual, no hay de qué preocuparse, porque Él venció también a esas huestes, a esos principados, a esas potestades, a esos gobernantes de las tinieblas. Cristo Jesús tiene todo el poder, y todo el mundo y todo lo que está fuera y dentro de este mundo es gobernado por Cristo Jesús y por Dios. Yo espero y eso sirva para que nosotros tengamos más confianza en quién somos nosotros en Dios. Yo quisiera que nosotros tuviéramos la actitud
de estar resucitados. Lo ministré al final del servicio pasado, pero yo creo que vale la pena volverlo a repetir y decir, yo debo de vivir como un resucitado. Yo no tengo que andar cabizbajo. Los problemas van a pasar, las situaciones se van a empeorar. Pero cuando yo pienso que Dios tiene todo el control y Dios tiene todo el poder, mi vida va a descansar. Y usted preocupándose para que no llega para la renta. Ay, fíjese que cómo me cuesta. Hermano, por favor, maduremos ya esto. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí viene el mensaje final para todos nosotros. Nuestra mirada se distrae de Dios. Nosotros no vivimos como debiéramos de vivir, como personas que tienen la bendición, que si estamos en Cristo y fuimos resucitados, deberíamos de vivir con esa resurrección en nuestra vida. Y espero que me estén entendiendo, pero tengo que vivir con más ánimo en la vida por lo que dice en la palabra. No tengo que tener miedo a las cosas que me estén pasando. No tengo que tener miedo a los fracasos, porque Él me va a levantar. Yo me puedo equivocar, yo no puedo entender, pero cuando Él está, Él me va a guiar, Él me va a sustentar, Él me va a bendecir, porque todo está bajo el control de Dios en esos lugares celestiales, sean potestades, sean principados, sea lo que sea que venga en contra de nosotros. Su palabra dice en Isaías que ninguna arma forjada contra nosotros, es decir, ninguna arma preparada en contra nuestra iba a prosperar. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús resucitó y nos ha llevado a esos lugares celestiales para hacernos recordar a nosotros que Él tiene todo el poder. Entonces vivamos como resucitados. Pero mire lo que dice Colosenses capítulo 3. Acompáñenme por favor. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Qué es lo que hace un resucitado? No los oigo. No, pero así no, mejor con más ganas. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. ¿Qué dice? De vez en cuando. Ponga la mirada de vez en cuando en la mañana, cuando usted tenga y le esté pasando algo. Dice, poner la mirada en las cosas de arriba. Pero pasa lo contrario. A nosotros nos pasa lo contrario. Nosotros estamos más poniendo la mirada en las cosas de abajo, las cuales no tienen ningún efecto, las cuales son temporales. Ay, Señor, hoy sí voy a predicar. Las cuales van a pasar. Hay personas que están internas en trabajos en donde no pueden salir de ahí porque su necesidad es mucho más grande y porque no saben qué hacer. Y la Biblia dice que nuestra mirada debe de ser puesta en las cosas ¿de dónde? De arriba. De arriba. La Biblia dice, no hagan tesoro aquí en la tierra, en donde el orín y la polilla lo corrompen. No hagan tesoro en la tierra, dice el Señor. Pero hacemos lo contrario. Queremos andar una troca nueva para la gloria suya, pero no para la gloria de Dios. Porque si la saca y está en el invierno, se le pica de salir. Ay, ahora, esos rollos humanos que nos dan. La Biblia dice que nuestra mirada debe estar siempre en Dios en todo momento. Y yo no soy del tipo de personas. Yo no estoy diciendo, mira hermano, no trabaje. No, yo me fajo trabajando. Yo tengo metas también, pero una meta tengo principal y es esta.
mantener mi mirada en Dios. Poner mi mirada en Cristo Jesús, poner mi mirada en lo que Él ha hecho, poner mi mirada, que mi enfoque sea Cristo Jesús, que mi enfoque sea llevar a las demás personas a que crean, a que confíen en la palabra, pero no es un enfoque personal. Ese es el trabajo de toda la iglesia, de llevar a Cristo Jesús. Y dice el versículo 2, poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis, ¿qué dice? Pero si no hemos muerto, si no hemos muerto a nosotros mismos, no aplica este versículo. Cuando la Biblia habla de esa muerte, de la muerte en la cual está hablando Colosenses acá, se refiere al ego. Al ego. ¿Usted sabe cuál es el ego? No el ego, el de... No los legos, esos no, el ego, el yo, en que todo lo que hago lo hago y lo hago para mí, en que todo lo que yo construyo, lo construyo alrededor de mí, en beneficio mío, por mí y para mí. La Biblia está hablando acá de que nosotros, si hemos muerto a nosotros, si hemos realmente muerto a nosotros, entonces nuestra vida está escondida en Cristo, el Señor. Y yo le garantizo a usted que usted será una persona exitosa en todo lo que usted se proponga hacer si usted pone siempre primero a Dios. Es una garantía rotunda. Usted no tendrá un pierde o una pérdida. Vas a querer hacer negocios, te van a salir porque estás buscando primeramente el reino de Dios y sus justicias. Vas a querer emprender algo y te va a salir porque primeramente está Dios contigo. ¿Sabes por qué? Porque todo tu negocio, porque todo lo que gire, todo lo que tú tengas va a ser para la gloria de Dios. Entonces hay una manifestación diferente porque la vida que Dios tiene y nos ha dado a nosotros produce vida y continúa dando vida a más personas por las mismas cosas que Él nos permite tener para hacer. Todo es para el nombre de Él, todo es para glorificar su nombre, todo es para bendecir el nombre de Él. Como lo leímos hace un momento en Primera de Crónicas capítulo 29, donde dijimos que todas las cosas que están en el cielo y que están en la tierra, todo le pertenece a Dios. David decía, tuya es toda la gloria. Tuya es toda la gloria. Todo te pertenece a ti. No, en mi vida le pertenece a Dios. Su vida le pertenece a Dios. Está aquí la iglesia. Su vida le pertenece a Dios. Pero cuando entendemos esto, nuestra vida va a tener un giro distinto por entender lo que el Señor nos dice en su palabra. Amados hermanos, que tu mirada no se despiste de tener a Cristo siempre primero. Que tu mirada no estés distraída y que las cosas de este mundo que realmente distraen, sí distraen mucho, te hacen retrasarte en el plan divino que Dios tiene para ti. Si tienes una deuda, te vas a pasar muchos años y eso va a ser la razón por la cual vas a evitar servir a Dios. Está aquí la iglesia. Yo no digo esto para fastidiarlo, lo digo porque esta es la prioridad. Debemos de regresar al principio. Debemos de regresar a vivir como resucitados en Cristo Jesús y a que nuestra mirada esté siempre puesta en Él. Te voy a decir una cosa, si no hay, Él va a suplir. Él te va a suplir, Él te va a dar ideas creativas,
Él te va a bendecir. Él nunca te va a dejar. Su palabra dice, Él nunca te va a desamparar. Te va a sostener con tu mano derecha, con la diestra de su justicia. A eso se refiere. Dios siempre va a estar contigo. Pero si tú adoptas esta palabra y vives como un resucitado, porque lo que Cristo hizo no tiene ningún valor, nosotros no lo podemos comprar. Lo que Cristo hizo fue darnos una victoria impresionante para que nosotros tengamos todas las cosas que necesitamos, pero sobre todo que tengamos vida eterna y que estemos siempre bajo esa protección que Él quiso darnos de estar en esos lugares celestiales. En el nombre de Jesús. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo maravilloso. Si hay alguien aquí que quiere darle su vida a Cristo, este es el momento en que tú ores allí en donde tú estás y le digas: Señor, yo dudaba muchas veces en dónde sería mi futuro después de la muerte. Yo dudaba después. Yo tenía esa incógnita en mi cabeza de qué sucederá después de que yo muera. Pero hoy entiendo, Señor, que tú, solamente con una oración, solamente con decirte, por favor, entra en mi corazón, tú me das vida eterna. Gracias, Señor, porque sé que si muero, tú me resucitarás, porque tú tienes el poder de la resurrección. Y nosotros que quedamos en vida, Señor, te pido, Señor, que vivamos como resucitados, con la frente en alto, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación. Te damos muchas gracias, Señor, y bendecimos. Estamos agradecidos contigo y bendecimos, Señor, tu nombre por lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén.